Ponca. Muy bien. Según lo planificado, debiera ser esta mi último domingo por la mañana. Y si no hay algún otro cambio como ocurrió la vez anterior, ya el próximo domingo tendríamos a un predicador invitado de afuera. Y entonces estamos en el Evangelio de Juan. Quienes no se han conectado o no se conectaron antes, ya llevo varios meses, años en la iglesia enseñando de Juan. Terminé el Evangelio y lo comencé de nuevo. Y entonces ya llevamos como 5 reuniones, no recuerdo, creo, 5. Y ahora vamos a mirar, vamos a salir del prólogo. Seguramente usted ha escuchado antes que los primeros 18 versículos corresponderían, le han llamado el prólogo al Evangelio, y pudo haber sido. Cuando uno dice pudo haber sido, a lo mejor quizás es porque no hay mucha veracidad en cuanto a aquello, pero probablemente haya sido un cántico, un himno que la iglesia primitiva cantó en sus inicios. Este prólogo del versículo 1 al capítulo 18 de este Evangelio, capítulo 1 en el Evangelio de Juan. Y ahora ya comienza el testimonio propiamente tal. Ya termina el prólogo y comenzamos entonces en el versículo 19. Antes de ir al versículo 19, quisiera llamarle la atención a algo tremendamente interesante. Me parece tremendamente interesante que el apóstol Juan, usted ha escuchado, un paréntesis, ha escuchado a predicadores decir, y tal vez a mí también, decir, por ejemplo, que las divisiones de los capítulos a veces no es la más acertada, ¿verdad? La división en capítulo, en versículo y los títulos que se han colocado, por supuesto, no son parte de la inspiración divina, no corresponden, pero se hizo para ayudarnos. Entonces, en este evangelio, interesante que ahora sí, me parece a mí que hay 4 divisiones bien interesantísimas, desde el versículo 19 hasta el final del capítulo 1, versículo 51. Lo interesante es que se repite la frase desde el versículo 29, el siguiente día, luego en el versículo 35, el siguiente día, y el versículo 43, el siguiente día. Hay 3 siguientes días, por lo tanto, donde vamos a leer desde el 19 al 28, ¿cuál sería? El primer día. Por lo tanto, aquí hay 4 párrafos, 4 dividido, lo que resta, como dije, del 19 al 51 está dividido en 4 porciones, y estas 4 porciones corresponderían a un día de trabajo, un día de actividades, por supuesto que tienen que ver con el Bautista al principio, donde vamos a hablar hoy día mayormente del Bautista todavía, para luego ya hablar de los primeros discípulos. Eso quería transmitirle como introducción. También transmitirle como introducción que aquí tenemos los primeros discípulos del Señor, que Juan menciona a 5, o por lo menos por nombre menciona a 4 porque él no se menciona. Y los 2 primeros serían Andrés y el otro discípulo, dice, y otro discípulo. Y ese otro discípulo sería el discípulo amado, que sería el apóstol Juan que escribe este evangelio. Andrés llama a Pedro y lo lleva al Señor. Y ese sería el tercer discípulo. Y el cuarto discípulo es encontrado, hallado y llamado al discipulado por el mismo Señor, que es Felipe, ¿verdad? Y Felipe dice que era de Bethsaida, llamó a Natanael. Y ahí tenemos los primeros. Ahora, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, por supuesto, dan el listado completo de los discípulos, que no lo da Juan,
Y aparecen generalmente como los 4 primeros versículos, los primeros 4 discípulos, 2 parejas de hermanos. Andrés con Pedro, pescadores, y por otro lado los hijos de Zebedeo, así llamados, que son Juan y Jacobo. Y ahí están los primeros 4 discípulos según los sinópticos. Muy bien, es un poco como introducción al pasaje donde vamos a estar ahora. El pasaje que vamos a estar, el primer pasaje que voy a leer, y espero alcanzar mi tiempo, es que en el principio del, para el evangelista ahora este es el principio del evangelio, por así decirlo, o no el principio del evangelio, el principio del ministerio de Cristo. Y comienza con el testimonio de Juan. Sería esta la tercera mención de Juan el Bautista. Juan, el escritor, es el discípulo amado. Juan el Bautista es conocido como el precursor de Cristo, para que no nos confundamos con los Juanes que hay en las Escrituras, ¿verdad? Hay otro que es un Juan Marcos, más adelante, pero aquí lo más conocido sería el evangelista Juan, conocido como el discípulo amado, escritor de 3 epístolas más y escritor del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, el que sobrevivió, se piensa, a todos los demás discípulos. Leamos entonces capítulo 1 del Evangelio según Juan, desde el versículo 19 hasta el versículo 28. Hasta el versículo 28. Este es el testimonio de Juan, Juan el Bautista. Entre paréntesis, Juan el apóstol nunca se llama a sí mismo por su nombre, por si acaso. Así que cuando habla de Juan, está hablando de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Esa es la pregunta. El 20, la respuesta de Juan, confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. ¿Le preguntaron si era el Cristo? No, ya vamos a explicar aquello. Las escrituras son extraordinarias, tengo que decirlo. Versículo 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Esa es la segunda pregunta. Y voy a explicar por qué le hacen esta pregunta. ¿Eres tú Elías? Y Juan responde, no soy. Bien escueto, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y Juan dijo, no. No. Versículo 22. Le dijeron, esta delegación, que ya explicaré quiénes son, por qué fueron enviados, le dijeron, pues, ¿quién eres? ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado o nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Interesante. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo. Esto es lo que dice Juan de sí mismo. Admiro yo a Juan el Bautista. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué dice de ti mismo? Yo soy la voz. Eso es todo. Soy apenas una voz. 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Qué extraño dirá usted. La delegación antes se menciona que eran sacerdotes y levitas, ¿verdad? Eso es lo que leímos. Y ahora dice los fariseos. Y tengo que explicar entonces después quiénes son los fariseos, aunque ustedes, la gran mayoría, saben quiénes son. Entonces dice el versículo 24 que eran de los fariseos. Estos
fariseos que van en la delegación. Así hay que entenderlo. En esta delegación, enviada a interrogar a Juan el Bautista, tengo que explicar aquello también, tengo harta cosa que explicar. Y le dijeron, versículo 23, le preguntaron a Juan, los fariseos, ¿por qué pues bautizas? Buena pregunta. ¿Usted conoce el bautismo? ¿Qué es el bautismo? ¿Este bautismo es el bautismo que conocemos? ¿Por qué pues bautizas? Lo que significa que ya sabían, ya eran testigos de que Juan ya hace algún rato, por así decirlo, que estaba efectuando este rito en el Jordán. Y le preguntan, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, no eres Elías, no eres el profeta? ¿Por qué bautizas? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua. Eso es todo lo que dijo. Yo bautizo con agua. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Eso me parece tremendamente actual. En medio de vosotros está, en medio de vosotros, dice Juan el Bautista, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, porque es eterno. Yo no lo soy, dice Juan. Yo soy temporal. Cristo es eterno. Es el eterno Hijo de Dios. Él es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betábara, es un lugar que nunca se ha encontrado, dicen. Sería una Betania, habrían dos Betanias, no la de Lázaro y de su familia, sino que esta está al otro lado del Jordán, y la Betania de Lázaro y familia estaban al lado de Jerusalén. Así que no voy a explicar, lo explico aquí porque no voy a llegar hasta este versículo, Betábara. Muy bien, que el Señor nos ayude. Este es el testimonio de Juan. Mire, esta actividad bautismal de Juan en el Jordán, lo que Juan empezó a hacer, que fue bautizar en el río de Jordán, atrajo, esa es la explicación, creo, más lógica, por supuesto que atrajo la atención de miles y miles de judíos. Todo Jerusalén y los alrededores del Jordán, todo, estaban absolutamente o la gran mayoría, estaban tremendamente impresionados, tal vez preocupados y tal vez preguntándose, ¿quién es este? ¿Por qué está bautizando? ¿Qué significa esto que está haciendo Juan el Bautista? ¿Quién es este Juan el Bautista? Por tanto, por ejemplo, Mateo dice que acudía a Juan. Toda Jerusalén, toda Judía acudían a él, dice Mateo 3, a bautizarse. Aún el mismo Señor, usted sabe, se puso a la fila para ser bautizado. Así que no nos debe sorprender que las autoridades judías hayan tomado un grupo de personas para enviarlos, una comitiva, enviarlo a interrogar a Juan y hacerle la pregunta que ya hemos leído. Eso dice el versículo 19. Este es el testimonio de Juan, dice el escritor. Esto es lo que Juan dijo cuando de parte de los judíos vinieron a interrogarlo. ¿A interrogar qué? A interrogarlo por qué. A interrogarlo porque él apareció de repente y empezó a hacer esto de bautizar gente. ¿Por qué Juan hace esto? Y Juan el Bautista. Estos judíos, mayormente el nombre judío, que Juan el que más lo menciona, como 71 veces creo, en este evangelio. Ahora,
muchas veces se han descrito como los que rechazaron realmente a Jesús. Ahora, el mundo de aquel entonces, cuando el Señor vino, ese mundo religioso, por supuesto que estaba organizado. Y por supuesto tienen establecido muchas cosas. Ellos envían sacerdotes y levitas. Es muy extraño porque nunca andan muy juntos, sacerdotes y levitas. Ahora, ambos, sacerdotes y levitas, son funcionarios del templo allí en Jerusalén. Ambos sirven al Señor en el templo. El sacerdocio tenía sus funciones y los levitas tenían otras funciones. La labor de los levitas era tal vez menos, iba a decir menos espiritual que la de los sacerdotes. Los levitas no iban a hacer sacrificio, los levitas no entraban al lugar santísimo, al santo. No, los levitas no. Pero los levitas servían en un sinfín de tareas para beneficio del pueblo de Dios en funciones que tenían que ver, valga la redundancia, que tenían que ver con el funcionamiento del templo. Fueron establecidos por Dios a tarea. Leví era una de las tribus de Israel, así que son establecidos en el desierto para esta tarea. Ellos eran los que trasladaban el tabernáculo, ellos eran los que lo desarmaban, lo armaban, lo trasladaban. Los levitas estaban separados en grupos. Por ejemplo, iba a decir Lucas, nada que ver. Hay levitas que son conocidos en las escrituras, como el compañero de Pablo en su primer viaje misionero, era levita. Y Juan el Bautista, y aquí puede haber un pequeño indicio de por qué enviaron sacerdotes. ¿Por qué? Juan el Bautista era de la familia sacerdotal. No se olvide que Zacarías, su padre, era sacerdote. Por lo tanto, según la descendencia, Juan el Bautista debió ser un sacerdote dentro de Israel, pero no lo fue. ¿Por qué no? Porque Dios tenía otra tarea para él. Esa es la razón fundamental, creo yo. Así que es posible que por eso haya enviado sacerdote y levita. Esta es la delegación oficial. Lo más probable también por todo el conocimiento que podrían tener de las escrituras, los que más conocerían las escrituras. Muy bien, esta es la pregunta. Dice el versículo 19, ¿tú quién eres? Esa es la pregunta, ¿tú quién eres? Parece ser una pregunta muy simple, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿Alguna vez le han preguntado a usted, ¿y tú quién eres? ¿Y quién eres tú? ¿Y quién eres? Bueno, no sé qué diríamos de nosotros mismos. Generalmente le agregamos algunas cosas más a lo que somos. Generalmente. Y me incluyo, por supuesto. Ahora, Juan para ello es un misterio. No para el Señor, pero para ellos, todo Israel, Juan es un misterio. Es un desconocido que aparece y está haciendo todo esto. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién eres tú? Porque no entraba en ningún esquema dentro de Israel. No entraba en ningún esquema. No era fariseo, no era de ningún grupo religioso, no entraba en ninguno de estos esquemas. Así que estos líderes están tremendamente preocupados. Muy bien, la respuesta en el versículo 20 dice así: confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. La NBI bien escueta dice, yo no soy el Cristo. Punto. Más escueta todavía, no soy el Cristo. La palabra Cristo, yo sé que mi hermano tienen que conocerla, pero por si acaso alguien la esté oyendo por primera vez o no tiene una explicación clara. Cristo, ¿qué significa Cristo? Si alguien le preguntara a usted, ¿qué significa Cristo? Porque los judíos le hacen tres preguntas, ¿verdad? ¿Eres tú el Cristo? No. ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Por qué le preguntaron? Y en ese orden, ¿el Cristo? ¿Elías? ¿El profeta? ¿Qué tienen que ver?
Muy bien. Ahora, no le preguntaron derechamente, ¿eres tú el Cristo? Sino que le preguntaron, ¿y tú quién eres? Pero parece que Juan ya sospecha hacia dónde van. Y él comienza la respuesta diciendo inmediatamente y rotundamente, yo no soy el Cristo. El Cristo es una traducción al griego, del hebreo al griego. El hebreo es Mesías. El hebreo es Mesías. El griego es Cristo. Y significa ungido. Eso, ungido, ungido. Ahora, en la antigüedad, en Israel, mayormente o generalmente los que siempre estaban siendo ungidos eran los sacerdotes y eran los reyes. Te recordará a David, recordará a Saúl primero, después recordará a David, ¿verdad? Fueron ungidos. Así que este vocablo ungido, y a los reyes se le llamaba el ungido de Dios. ¿Se acuerda de David perseguido por Saúl cuando le dijeron su compañero, mátalo, mátalo, mátalo? Y él dijo, yo no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Pero Saúl era malo. No, dice David, es el ungido del Señor. Qué interesante, el ungido del Señor. Así que, cuando se efectuaba este rito de ungir a alguien, ya sea un sacerdote o ya sea un rey, que era lo más común, era que estos hombres estaban siendo o asignados o elegidos para desempeñar una función especial dentro de Israel. Eso es lo que significaba ungido. Ungido era alguien que con ese rito de derramar un cuerno de aceite sobre su cabeza, como David y otros, con esa acción estaban diciendo, este hombre ha sido escogido, separado por Dios para una tarea especial dentro de Israel, y se le llamaba el ungido de Dios o el ungido del Señor. A través del tiempo se extendió una expectación muy grande de que Dios iba a enviar al mundo una persona excepcionalmente grande, excepcionalmente especial, excepcionalmente poderoso, como un libertador, aquel que iba a ser el representante de Dios, no solo para Israel, sino para el mundo entero, pero específicamente Israel lo entendió así. Dios nos va a enviar a su ungido. Mesías, no se olvide, significa Mesías en griego, Cristo. Cristo, Mesías es lo mismo, dos idiomas diferentes y significa ungido. Entonces, pero este enviado que Israel esperaba a través de los siglos, que esperó a través de los años, este enviado no era un ungido, sino que era el ungido. El ungido. Y ahí la gran diferencia. Por eso la expectativa. Un rey podía ser ungido y habían reyes malísimos. Los reyes sacerdotes fueron ungidos, buenos sacerdotes malos, pero eran ungidos. Pero eran un ungido dentro de miles tal vez que hubieron. Pero este es el ungido. Por lo tanto, él es el Mesías o el Cristo. Juan escribió en griego su evangelio, el Cristo. Entonces, Juan el Bautista responde y dice, cuando le pregunta, ¿y tú quién eres? Lo primero que dice, no, ¿por qué? Porque la expectativa era muy grande. Al verlo a él aparecer y bautizando a las personas, se estarían preguntando, este debe ser el Cristo. Vamos a interrogarlo, vamos a preguntarlo. Las autoridades toman una comitiva, sacerdote, levita y fariseo. Vayan y pregúntenle, ¿quién es? Y Juan dice, yo no soy el Cristo. O sea,
yo no soy el ungido del Señor, yo no soy el ungido, yo no soy el Mesías. No. Y ese yo es enfático, dicen muchos, es tremendamente enfático. Yo no soy. Así que sí hay un Cristo, pero él no lo era, Juan no lo era. Versículo 21. ¿Le quedó claro lo de Cristo? Sí, yo creo que sí. Muy bien, versículo 21. Y le preguntaron, bueno, ya que no eres el Cristo, entonces tú tendrías que ser Elías. ¿Y por qué le preguntan por Elías? Bueno, aquí tenemos más antecedentes en los evangelios mismos. ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no, no soy Elías. Bueno, el profeta Malaquías, él hablaba del día del Señor, día grande y terrible, o temible, perdón. Y Dios enviaría al profeta Elías. ¿Quién dijo eso? Dios, a través de Malaquías 3. Malaquías 3, versículo, perdón, Malaquías 4, versículo 5. Así que Israel creía que Elías sería un predecesor de el Mesías, un antecesor o un precursor. Por eso le pregunta, oja, ¿no eres el Cristo? Bien, entonces eres Elías. Eres Elías. Pero Juan dice, no, yo no soy Elías. Si no eres el Cristo, eres Elías, no, el Señor no. Ahora, ¿podría alguno confundirse porque en los evangelios tenemos pasajes como este es el Elías que habría de venir? Sí tenemos pasajes que podrían asegurar que a lo mejor sí él era Elías. El mismo Señor dijo, no, este es el Zacarías, cuando nace Juan el Bautista, el ángel le promete a Zacarías un hijo. ¿Y qué le dijo el ángel a Zacarías? Le dijo, por el hijo que va a nacer, que es Juan el Bautista, él irá, dice, delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, con el espíritu y el poder de Elías. Así que, puede ser, sí, puede ser que Juan el Bautista no es el Juan el Bautista. ¿Por qué Israel pensó en Elías? ¿Por qué? Mencionado antes ya en Malaquí. ¿Por qué? Bueno, Elías no murió aparentemente. Él fue llevado en un carro de fuego, ¿verdad? Entonces Elías va a volver. Así que Juan niega, aquí está negando que él sea Elías en persona, que ha regresado a la tierra. Eso es lo que está negando. Está negando que él sea Elías, que vuelve o que viene a la tierra, o que regresa a la tierra en persona. Por lo tanto, él niega tal cosa. La negación esta de Juan, por supuesto, suscita ahora la tercera pregunta. ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el profeta? ¿No eres el Cristo? Wow. ¿No eres Elías? Muy bien. Entonces eres el profeta. ¿Qué profeta? ¿Dónde hay base para eso? ¿Por qué Israel piensa? Mire, en profeta. Ahora a Israel, la pregunta que está haciendo son válidas. Tienen conocimiento que el Cristo ha de venir, el Mesías tiene que venir. Tienen conocimiento, profecía de Malaquía, que Elías vendría o de alguna forma. Y tienen ahora que base bíblica para decir, ¿eres tú el profeta? Y la verdad que la única base bíblica que hay es Deuteronomio 18, cuando el Señor le dice a Israel que le levantaría un profeta, dice Moisés como él. Así que Moisés
Los judíos esperaban un profeta como Moisés, según Deuteronomio. Así que, de alguna manera, la imagen de este profeta a lo mejor se funde también con la del Mesías. O para otros, este profeta tenía que venir, un profeta como Moisés, para acompañar al Mesías. Los judíos tenían muchas creencias así. Y Juan responde, no. ¿Eres tú el Cristo? No. ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta? No. ¿Está claro? No el Cristo, no Elías, no el profeta. Versículo 22. Bueno, ¿quién eres entonces? Versículo 20. Ya usted puede entender la comitiva, ¿verdad? Pura negativa. Sus preguntas todas son no, 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 no. Y escueto, ¿ah? No hay ninguna explicación. No, no, no. Bueno, entonces le pregunta el versículo 22. Entonces, pues, bueno, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué le vamos a decir a los que nos enviaron? ¿Y quiénes los enviaron? Lo más probable que el Sanedrín, la autoridad máxima del pueblo judío, 70 gobernantes, los ancianos, probablemente, pienso yo. ¿Quién más podría haberle enviado? ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Por eso se complica, ¿no es cierto?, la situación de esta comitiva. Lo único que han conseguido han sido negativas, ninguna respuesta a sus preguntas. Así que la pregunta ahora es directa. ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 22. No tengo que explicar este texto, ¿verdad? Versículo 23, la respuesta. Extraordinaria respuesta. Aquí hay que tomar aire, hermanos, y meditar. Extraordinaria respuesta. Mira el versículo 23. Dijo Juan el Bautista a la pregunta ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dice usted de sí mismo, de sí misma? Dije yo delante. Mire lo que dijo Juan de sí mismo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Cuál es el clamor? Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Extraordinaria respuesta. Yo soy la voz. Yo soy la voz. Es una voz. Alguien dijo, es solo una voz. Y cita a Isaías 40, creo, versículo. Para señalar qué. ¿Por qué cita a Isaías? Porque Juan dice, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Primero, yo soy la voz. Soy la voz de uno. Soy la voz de alguien. Ese alguien clama en el desierto. Enderecen o enderezad, según el profeta Isaías, enderezad el camino del Señor. Eso dijo Isaías. Hay un clamor en el desierto, hay un clamor de alguien. Tiene que venir alguien antes de aquel que está, por así decirlo, con este clamor. Tiene que haber alguien que haga una tarea, que haga una función bien específica, tremendamente importante, que no puede ser de ninguna manera relevada. ¿Cuál es la función? La función, y Juan entiende muy bien cuál es su rol, cuál es su función, cuál es la misión que el Señor le ha dado. Por un lado dice, yo soy la voz. Yo soy la voz de otro que clama. El que clama, el otro es la palabra, él es el verbo. Pero yo soy solo la voz.
mi voz. Llama a veces por teléfono a alguien y ¿quién habla? Oye, ya no me conoces. Sí, la voz. La voz se pierde. La palabra no. La palabra se queda. La palabra está siempre. Cristo es la palabra, logos, palabra o verbo, palabra. Pero Juan dice, yo soy la voz. Y yo soy la voz de esa palabra. ¿Qué es lo que dice Isaías? Isaías dice, enderezad el camino del Señor. Eso es todo. Enderezad el camino del Señor. Juan se identifica, repito, se identifica ahora. Cuando le preguntan quién eres, yo soy la voz. Y yo soy la voz de uno que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías, enderezad el camino del Señor. Isaías 40 está señalando la función, una función en la misión de Cristo. El Mesías aparecerá, pero antes tiene que aparecer alguien que se llama a sí mismo la voz. Y la tarea de esa voz así llamada, la tarea de este hombre que es Juan el Bautista, ¿qué es? Enderezar el camino del Señor. Esta cita de Juan el Bautista, yo dije, yo admiro a este hombre porque tiene muy clara su misión. Yo creo que lo que cuesta a cualquier hombre o mujer que quiera servir al Señor es tener clara cuál es la misión que el Señor tiene para él o para ella, ¿verdad? Señor, como dijo el apóstol Pablo, Saulo ahí camino a Damasco, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le señaló lo que tenía que hacer. Hermanos, si nos detenemos aquí, ¿qué quiere el Señor que tú hagas? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Usted dirá, pero don Juan, usted ya hace alguna. Sí, pero todavía quiero hacer otras cosas más. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Qué quieres? Juan el Bautista tiene muy claro su misión. Él no es ninguna persona de importancia. Esta es otra lección que tengo que aprender. Yo no encuentro un hombre más humilde que este. Lo va a decir después. A medida que él se declara en toda su humildad, crece y crece y crece más. El que siempre tiene que crecer. En otro evangelio dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, que yo me achique hasta desaparecer. Él es la voz. Y esa voz tiene algo que decir, por supuesto, la verdadera. Mire, la verdadera función de Juan era hacer que la gente mirara a Cristo. Hermanos, usted también y yo, pero especialmente mis hermanos predicadores del Evangelio. Hermano predicador del Evangelio, tienes que mostrar a Cristo. Tienes que mostrar a Cristo. Tu mensaje es Cristo. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Cristo. Juan muestra a Cristo. Esa es su verdadera función. No se exalta a sí mismo. Él se considera una herramienta, un instrumento de Dios, que señala a otro, en el horizonte. Esa es su tarea. El mensaje de Juan el Bautista es proclamar que la aurora de la era del Mesías ya está, es inminente. Mire, Juan el Bautista aparece por lo menos 6 meses antes, mayor de edad que el Señor, humanamente hablando. Y aparece, y esos meses
Él lo vivió en plenitud, haciendo lo que tenía que hacer, hasta dar su vida, hasta ser apresado en la cárcel y decapitado allí. Enderezar camino a nuestro Dios es un llamamiento. ¿Qué significa eso de enderezar camino a nuestro Dios? Es un lenguaje figurado. Significa llamar. Es un llamamiento ¿a quiénes? Al pueblo judío, para que estén preparados, porque la venida del Mesías se acerca, el Mesías ya viene, el que viene tras de mí, el que viene después de mí, dice Juan el Bautista. Lo que está haciendo Juan el Bautista es preparar personas, es preparar corazones, prepararlo, para que cuando Cristo aparezca, crean en él. Esa es su tarea. La tarea de todo creyente en Cristo es mostrar a Cristo. La tarea de todo predicador del Evangelio es predicar a Cristo. Preparar corazones, preparar personas, abrir su conciencia, aunque sobre del Santo Espíritu de Dios, pero que nuestro mensaje haga pensar a la persona, le haga meditar en su condición perdida, les haga pensar en el infierno eterno que les espera sin Cristo. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es proclamar un mensaje de salvación, pero al mismo tiempo es advertir que hay condenación para el que rechaza al Salvador. Somos la voz de uno que clama en el desierto. El simbolismo que usa preparar un camino, por supuesto, significa despejar el camino de todos los obstáculos que pudieran haber. Eso es, simbólicamente. Así que aquí hay un llamamiento fuerte, muy sonoro, para toda la nación de Israel. El Bautista, Juan el Bautista, estaba él haciendo, lo que él está haciendo es allanar el camino, emparejarlo, lenguaje figurado, emparejar un camino que está lleno de valles o de ser, no sé qué, pero él está haciendo un camino, aparejarlo, para que cuando venga el Mesías, aparejar tiene que ver con preparar los corazones de las personas. No era más que una voz, pero era la voz que proclamaba el mensaje del Señor. Hermanos, es la tarea de la iglesia. Estemos o no estemos en reuniones presenciales, pero es nuestra tarea. Es nuestra tarea en forma individual, en su casa, en su barrio, a donde quiera que esté, proclamar a Cristo. Y mediante esta forma virtual predicamos a Cristo, predicamos el Evangelio. Toda la iglesia. No se trata de un predicador, se trata de que toda la iglesia está presente predicando el Evangelio. Toda la iglesia está orando por la predicación del Evangelio. Si no ama la predicación del Evangelio, no entiendo. Versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. ¿Usted conoce a los fariseos? ¿Le gustan los fariseos? No, dice usted. Uf, son horribles los fariseos. hubieron fariseos muy buenos, muy nobles. Nicodemo fue un buen hombre, ¿no es cierto? Y otros eran fariseos. Bueno, Saulo era fariseo y persiguió a la iglesia, pero se convirtió al Señor. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Por eso dije yo que los sacerdotes, más los levitas y más los fariseos, esa es la comitiva. Los fariseos, mire, una definición muy simple. El vocablo fariseo tiene la raíz de separar. Esa es su raíz. Fariseo básicamente quiere decir aquellos que han sido separados o apartados de las prácticas religiosas poco estrictas para vivir de acuerdo a la ley. Esa es la definición más correcta, pero lamentablemente los fariseos no hicieron exactamente aquello. ¿Por qué? Porque ellos
a la ley, que la conocían, le añadieron un sinfín de interpretaciones propias. Le agregaron. Pero en el buen sentido, el vocablo fariseo significa separado o apartado. Apartado de lo falso para seguir lo verdadero. Apartado de lo inmoral para seguir lo moral. Apartado de cualquier cosa que le apartara de Dios. Vivir para Dios. Lamentablemente, el fariseísmo, tristemente, el fariseísmo añadió a la ley de Dios interpretaciones propias, de tal manera que para ellos suponía cumplir más bien con sus tradiciones, más que cumplir la ley de Dios. ¿Sabe? El fariseísmo siempre hizo hincapié, y usted lo sabe al leer los evangelios, que el fariseísmo, los fariseos, eran personas que decían pero no hacían. No seáis como ellos, dijo el Señor. No seáis como ellos. Los fariseos hacían que la gente, hacían hincapié más bien en las apariencias. Apariencia externa. Esto de pensar y eso significó que el orgullo humano apareciera más fuertemente, y así es hoy también. Cuando nos dejamos llevar por las apariencias, cuando aparentamos ser algo o alguien y no es cierto. Por eso que eso llegó a ser a veces hasta el día de hoy una ofensa. Eres un fariseo. Si me dijeran eso a mí, me doldría el corazón. Eres un fariseo. ¿Por qué? Porque en realidad tu religión, por así decirlo, solo es eterna, no es del corazón. Es tu cara, es tu vestimenta, es tu hablar, es tu forma de proceder, pero en lo interior no hay la verdad. Hermanos, si hay que huir de algo, de tantas cosas que hay que huir, ponga esta en la lista. Huir del fariseísmo. Sí. Huir de leyes humanas. Huir de tradiciones humanas. No, es que siempre lo hemos hecho así. Es que siempre, no, es que así. No, esas son tradiciones. ¿Salen las escrituras? Si sale la palabra de Dios, yo lo hago, lo obedezco, sin pensarlo. Pero si no está en las escrituras y solamente es lo que tú pretendes que yo haga, no tengo por qué hacerlo. Bueno, no hablo más de los fariseos. Me quedan, un minuto. Versículo 25, me queda el versículo... Y le preguntaron, versículo 25, y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Aquí llegamos. ¿Por qué bautizas? Porque lo vieron bautizar. Era ciento y ciento. Yo siempre me imagino una larga fila y siempre me imagino a mi Señor en la fila para ser bautizado también. Y le preguntaron. Y le dicen, ¿por qué bautizas? ¿No eres el Cristo? ¿No eres Elías? ¿No eres el profeta? ¿No eres ninguno de esos tres que podrían ellos estar bautizando? ¿Por qué bautizas tú? Mire, hermano, el bautismo era un rito, no que Juan lo introduce, no, era un rito en el judaísmo de mucho tiempo. El bautismo era un rito en Israel. ¿Para qué? Para admitir, dentro de la religión judía, admitir a todos aquellas hombres y mujeres de otras religiones que abrazaban el judaísmo.
Y para que abrazaran el judaísmo, los hombres se circuncidaban y toda la familia tenían que bautizarse. Se bautizaban ellos solos. Aquí Juan, él bautiza a los demás. Así que de esta manera, ellos se purificaban de la contaminación que traían de las falsas religiones. Esa fue la idea original del bautismo en los tiempos de Juan. Así lo entendía el judaísmo. Por lo tanto, les llamó la atención y les molestó a las autoridades judías. ¿Por qué? Porque si el bautismo era para los gentiles, mayormente para los paganos era el bautismo, donde indicaban con ese acto que ellos se purificaban de doctrinas erróneas, etc. ¿Por qué él bautizaba a los judíos? Siendo los judíos el pueblo de Dios. Es una contradicción. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué poner, alguien dijo, ¿por qué poner a los judíos en el mismo saco de los paganos? Somos diferentes, dirían los judíos. Eso les molesta a lo mejor. ¿Por qué bautiza? ¿Por qué bautiza? Así que, pero el bautismo de Juan, por supuesto, no era un fin en sí mismo. Leo el 26, versículo 26, y me paso un par de minutos. Juan le respondió, yo bautizo con agua. Eso es todo. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Mire, el propósito de este bautismo de Juan, el de Juan, era hacer que la gente, los judíos, era hacer que la gente estuviera preparada. No se olvide que él es el precursor. Enderezad el camino. Esa es la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. ¿Cómo? Bautizándolos. Porque la gente que se bautizaba confesaban sus pecados. Y de alguna manera están diciendo, yo quiero recibir al Mesías cuando venga. Yo estoy listo o yo estoy preparado. Están bautizándose. De esa manera ellos están confesando que están prontos, por así decirlo, están dispuestos, están prontos, dispuestos para recibir al Mesías que viene. Esa fue la tarea de Juan, preparar personas. Y el bautismo era una acción externa, un acto externo. No había purificación allí, pero era un acto externo en que la persona decía, sí, yo estoy dispuesto a creer en el Mesías que viene. El único interés de Juan el Bautista es dar testimonio de Cristo. Yo bautizo con agua. Nada más. Eso no tiene. Yo bautizo con agua. Pero, y voy a llegar hasta aquí nomás, creo. Y hoy el 27 me gusta. Pero el 26 dice, en medio de vosotros está uno. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Esto es el Evangelio. Cuando me encontré con este texto, lo vuelvo a leer, digo, pero aquí está el Evangelio. Tengo que decirle a las personas en medio de vosotros, mire, no está lejos de vosotros, está al lado de vosotros, está tan cerca de vosotros. En medio de vosotros está uno, solo uno, a quien vosotros no conocéis aún. Amigo, estás perdido. Sin Cristo estás perdido. En medio de vosotros está uno. La palabra de Dios, la familia que te rodea, son de Cristo, son salvos. En medio de vosotros, en ellos está el Cristo. Y en medio de vosotros está el Cristo que te quiere salvar. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Qué triste no conocer al Salvador del mundo. Qué palabra de Juan, admirable para mí. En medio de vosotros. Mire, yo bautizo con agua. Primero dijo, mire, yo soy la voz. Yo bautizo con agua. Pero en medio de vosotros está uno. Y no le conocéis. No le conocéis. No pongan mirada en la voz.
No pongan la mirada en el bautismo. Yo no he hablado nada del bautismo cristiano. Será tema para otra vez. No tiene que ver. Y el 27 dice, este es el que viene después de mí, dice Juan el Bautista. El que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Humildad en extremo. ¿Por qué? Nunca un discípulo ató o desató las sandalias de su maestro. ¿Sabía eso? Era la tarea del esclavo. Era una de las tareas más humillantes. Ningún discípulo, creo yo, ató o desató el calzado de Cristo. Tarea de esclavo. Tenía mucho más que decir de esto, pero ya me pilló el tiempo. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Juan el Bautista está diciendo, en realidad, yo no soy digno de hacer por mi Señor la tarea más indigna que existe. No soy digno de hacer el trabajo más humillante, por así decirlo, el menor. No soy digno. Eso, hermano, es humildad. ¿Quiere aprender lo que es la humildad? ¿Quiere ser humilde? Aquí tienes a Juan el Bautista. No se encontró digno ni siquiera de hacer el trabajo de un esclavo. No soy digno. Pero el Señor usa lo indigno de este mundo, como dice el apóstol, lo necio de este mundo para avergonzar lo fuerte. Que seamos realmente la voz de Cristo en este mundo. Que nos revistamos de la humildad de Cristo. Que este hombre, Juan el Bautista, sea un ejemplo a seguir. ¿Sabe? Esta es la medida de la grandeza de Cristo. Cuando un hombre dice, no, ni siquiera yo puedo hacer ese trabajo, no soy digno, Señor, no soy digno. Pero el Señor lo usó. Y el Señor usa aquello que en lo profundo de su corazón dice, Señor, yo no soy nada. Y el Señor dice, eso es lo que yo busco. Aquellos que no son nada. Aquellos que no son nadie. Aquellos que no tienen nada. ¿Por qué? Porque el Señor los va a llenar de todo lo que necesitan para el servicio. Oremos. Padre bendito, te damos gracias una vez más por tu palabra. Palabra grande, palabra infalible, palabra preciosa, que viene de ti, del Dios único y verdadero. Que seamos la voz del que clama en el desierto. Que seamos nuestro Padre, siervos tuyos, en el sentido real de ese vocablo. Ayúdanos, nuestro Dios, a proclamar al Salvador del mundo, aquel que está en medio de tantos y aún no le conocen. Bendice a tu pueblo, bendice tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos.